Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos. Entre estos trastornos se encuentran la epilepsia, la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos cráneoencefálicos y los trastornos neurológicos causados por la desnutrición. Epilepsia infantil. La epilepsia es una enfermedad crónica fruto de la descarga eléctrica normal de las neuronas en la corteza cerebral. En general son de carácter benigno, transitorio y reversible. Un 70% de ellas aproximadamente se controlan o curan con fármacos. Cuando la epilepsia se sigue presentando a pesar de los tratamientos con medicación y altera de modo importante la calidad de vida del niño, cabe la posibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico. En algunos niños con epilepsia rebeldes, especialmente entre los 3 y 5 años, se puede emplear una dieta especial, la dieta cetógena, que en algunos casos puede resultar muy eficaz. Consiste en invertir el cociente entre las grasas y los carbohidratos que se dan al niño. Tipos de crisis y síntomas de la epilepsia infantil. Las manifestaciones se relacionan con la función cerebral de la región donde se origina la crisis. Estas se dividen en crisis parciales o vocales, categorizadas de la siguiente manera: crisis simple, es decir, sin pérdida de conciencia, o crisis compleja, con pérdida de conciencia. También encontramos crisis generalizadas, categorizadas de la siguiente manera: ausencias, pérdida de conciencia junto a parada de actividad del niño; atónicas, caída brusca por pérdida del tono muscular; generalizadas tónicas, contracción muscular general; generalizadas tónico-clónicas, rigidez corporal con sacudidas musculares generalizadas. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia infantil? Existen varios factores que pueden ser indicadores de esta enfermedad. No obstante, ninguno de ellos basta para explicar la epilepsia, sino que será el neuropediatra quien determine si tienen relación con los síntomas del niño. Algunos de estos factores son antecedentes en la familia de crisis epilépticas o de convulsión febril. Cuando otros miembros cercanos de la familia tienen epilepsia, salvo excepciones muy concretas asociadas a ciertas enfermedades, se trata de una epilepsia de buen pronóstico en el niño. Presencia en la piel de manchas de color claro en alguno de los padres, noción de dificultades durante el embarazo o el parto, enfermedad infecciosa severa, traumatismo craneal, etc. Sin embargo, en la mayoría de las epilepsias no se encuentra ninguno de estos factores. ¿Cómo se diagnostica la epilepsia infantil? Después de la historia y los antecedentes del niño y de su desarrollo psicomotor, se procura describir con todo detalle la crisis, la edad de inicio, las circunstancias, la hora, la existencia o no de fiebre, el tipo de manifestaciones paroxísticas, es decir, si se limita a un lado del cuerpo, la duración, la frecuencia de repetición, si se diera, y si se puede, se pregunta al niño qué nota antes de la crisis. ¿Cómo se trata la epilepsia infantil? La epilepsia es una de las enfermedades del sistema nervioso central en el niño con un tratamiento más efectivo. Aproximadamente en el 75% de los pacientes se controla con medicación. El 64% de los niños que han tenido epilepsia están en remisión a la edad adulta y de ellos solo un 16% permanecerá bajo tratamiento farmacológico. Un 5% de los pacientes en los que no se logra controlar la epilepsia con medicación pueden ser candidatos a cirugía de la epilepsia. Con esta técnica, hasta un 75% de ellos puede quedar libres de crisis. La epilepsia no es una única enfermedad, sino que comprende un conjunto de entidades clínicas diferentes con tratamientos y pronósticos diversos. Es muy útil, por tanto, hacer una adecuada clasificación del tipo de epilepsia que presenta cada niño y del síndrome en el que se puede encuadrar. Otro trastorno común en los niños es el trastorno del lenguaje. Se considera que el niño padece de este trastorno cuando tiene dificultad para darse a entender o comunicar su mensaje a otro. Esto se le conoce como trastorno del lenguaje expresivo. También presenta dificultades para entender el mensaje proveniente de otros. Se le conoce como trastorno del lenguaje receptivo. Síntomas de trastorno del lenguaje expresivo. Tener dificultad para juntar las palabras en oraciones o sus oraciones pueden ser simples y cortas y el orden de las palabras puede estar errado. Tener dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar y con frecuencia usar muletillas. Tener un vocabulario que está por debajo del nivel de otros niños de la misma edad. Dejar palabras por fuera de las oraciones al hablar.
usar ciertas frases una y otra vez y repetir partes o todas las preguntas, emplear tiempos, pasado, presente y futuro de forma inadecuada. Síntomas de trastorno del lenguaje receptivo. Los niños con un trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultad para entender el lenguaje. Ellos pueden tener dificultad para entender lo que otras personas han dicho, problemas para seguir instrucciones que se les dan o problemas para organizar sus pensamientos. Causas del trastorno del lenguaje. Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también deben tener la capacidad física para formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixto son ocasionados por una lesión cerebral. Esas afecciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos de desarrollo. Tratamiento. La logopedia y la terapia del lenguaje son el mejor método para este tipo de trastornos. Además, se recomienda asesoría como psicoterapia debido a la posibilidad de problemas emocionales o de conductas relacionados. Pruebas y exámenes. A cualquier niño del que se sospeche que presenta este trastorno se le puede hacer exámenes estandarizados del lenguaje expresivo y receptivo. Estos serán realizados por un profesional o terapeuta del lenguaje o por un neuropsicólogo. También se debe hacer una audiometría para descartar la posibilidad de sordera, que es una de las causas más comunes de los problemas del lenguaje.